Bueno, buenos días, people. ¿Cómo les va? Armando. Armando, mil gracias. Así suene un poquito erótico. He titulado mi pequeña charla como Dos erecciones y una villa. No una señora villa, sino dos erecciones y una villa. El capitán de la hueste perulera, Jorge Robledo, era admirado y temido por sus soldados por las audacias y desvergüenzas sostenidas en las jornadas contra los indios de Cartago, Anserma y Arma. Educado en la cruel escuela guerrera de Pedro de Alvarado, como frágil subalterno, sirvió después a Almagro y a Pizarro para pasarse muy luego a servir a Belalcázar. A todos había traicionado. Salió de Cali a buscar el oro del Buriticá, guiado por el río Cauca, la fama de otros aventureros y su propia ambición por el metal y por el poder. Su crueldad sería censurada hasta por su compañero e íntimo amigo en la aventura, el escritor Pedro de Cieza de León. Desde los acantilados del cañón del Cauca, Robledo envió unos pocos hombres a la cresta de una montaña, desde donde quedaron admirados. Al aprovecharse de una fluida neblina, una mañana de agosto de 1541, esos hombres raros bajaban en silencio desde un abra de la cordillera central, pero en su acecho fueron avistados por los naturales de la planicie, quienes resistieron inútilmente. Era el descubrimiento castellano y perulero del Valle de la Aburrá, quienes practicaron con los indios vencidos las crueldades tan acostumbradas. 2 semanas se aposentaron en los bohíos, comieron en abundancia, conocieron los pequeños asentamientos y exploraron el valle y sus cercanías. Gozaron con su clima primaveral y fresco. Observaron, pues, que la gran cordillera andina se abajaba en 2 brazos que resguardaban una depresión aluvial y verde, con montes y muchas sabanas de jugosos pastos, 2 ancones que el uno abría y el otro cerraban el espacio a manera de guardianes. 2 notables culatas con sus pedregales, de donde nacían buenas aguas que irrigaban 2 cómodos planos inclinados que se allegaban al modesto río, el que mostraba en su margen 2 cerrillos, además de otros altos peñascos de piedemonte que servían como observatorio de todo el cañón, y 2 altiplanos inmediatos, un camino antiguo, muy antiguo, mejor que los del Cusco, otros caminos menores y una gran cantidad de aguas de lindo sabor. Concluyeron que se trataba de una provincia distinta a las otras que los naturales llamaban Aburrá, que los indios no eran carniceros, sino agricultores, tejedores, alfareros, cazadores y salineros, ya que la suela plana, los humedales, más unos pequeños valles transversales y bien irrigados, facilitaban labores agrícolas para coger maíz, frijoles y copos de algodón, cosecha de frutas, montes para cazar y sacar maderas, y que comerciaban con otros pueblos mantas y panes de sal. Pero como los indios no eran ricos en oro, los castellanos, ya bien habituallados, siguieron al norte en busca del Buriticá, una montaña de oro, según decían, en cuyas cercanías fundaron la ciudad de Antioquia, rica y guerrera, pero tan frágil, violenta y portátil que se aposentó del todo y para siempre en una villa diminuta y minera, Santa Fe. Lo demás no interesa hoy, salvo decirles que los enclenques conquistadores y desordenados encomenderos que más practicaban las viejas conductas y pareceras de almagrados y peruleros, deseaban más la salida a Mompox y al mar que envolver caras a Popayán o al reino, y para ello necesitaban a la Aburrá,
30 años después de la primera presencia, y desde la tal Santa Fe de Antioquia, así se nomina hoy, los ancianos conquistadores y sus hijos criollos fueron agraciados con mercedes de tierras y encomiendas en este valle, y las sabanas fueron surtidas con ganados, cerdos y gallinas, semillas ibéricas o canarias para el pan coger, como la caña dulce, con indios encomendados y con esclavos cuyos brazos cultivaron, cosecharon, pastorearon, rodearon, hicieron matanza, tasajearon carnes y arriaron todo lo posible para el pan llevar, como sal y miel y tasajos y panelas, a las minas lejanas de Buriticá o las del Bajo Cauca con Cáceres y Zaragoza, o para las cercanas de lo que serían los Remedios, y para traer de vuelta de Vélez, etcétera, conservas y ropas de aquí y del reino. El mundo de los indios había sido alterado del todo y nacía una economía natural con asomos de sociedad en la que los gobernantes eran impotentes para sujetar a los blancos y menos a las castas de mestizos, negros, mulatos y zambos de todo pelambre. Estos estaban reducidos a medias y difícilmente lo fueron los muchos forasteros, peninsulares recién llegados, los huidos, arrieros, sirvientes y masas de forajidos e indios trasplantados. Después de varios años de desgobierno y descontrol, hizo sentir algún poder un soldado de Robledo y de Belalcázar, muy fiel a la corona. Era el gobernador Gaspar de Rodas, quien, por manejar los hilos del poder algo así como 60 años, fue el gobernador mejor pagado con tierras y con indios, minas y salinas, bosques, pasos, etc. Cuando Antioquia dependía de Popayán, él recibió mercedes en Aburrá. Después, como gobernador de toda la provincia, recibió otras tierras, mas convencido de la necesidad de ampliar su jurisdicción, con la anexión de la villa de Santa Fe hasta el altiplano de Río Negro, el valle de Aburrá quedó situado en lo mejor parado de su gobierno y nacía así una franja central, la que todavía hoy conocemos, la franja central antioqueña, de la cual era reina y rica señora la llanura de Aburrá, en donde Rodas, su familia mestiza y su yerno recibieron las mejores porciones del valle en ambas márgenes del río y vistieron las sabanas con hatos y cañaduzales en el centro y norte y mejores tierras para la agricultura en el sur. Basado en la lectura del régimen de los vientos, Rodas se apresuró para dar a los indios unas tierras en el centro que eran de ellos mismos, destinados, eso sí, para cultivar con sementera, pues gozaban de más lluvia que las tierras del norte. Como en el verso de Juan de Castellanos, habían llegado a la tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena. Pero la era de los Rodas tocó fin con su muerte, la de su hija, la de su yerno, y la sentencian contra su hijo mestizo. Vino un drástico visitador a poner orden en el valle y en la provincia toda. Por primera vez se sentía una autoridad en donde hasta entonces no acataban ni rey ni Dios en lo terrenal ni en lo espiritual. Al visitador con funciones de gobernador le correspondió regenerar a la decadente provincia y quiso que cesaran los maltratamientos, abusos, tiranías y bellaquerías como las que practicaba el mestizo con indios y demás vecinos. Al ser sometido y aplicar en él y en sus posesiones y encomiendas la justicia, quedaron muchos indios en poder de la corona y se comenzó una especie de reforma agraria en el valle. Era el comienzo ya de una primitiva sociedad, también con una economía natural basada en el mundo agropecuario. El visitador, incapaz de hacer volver a los indios a un estado anterior en sus antiguos suelos, resolvió fundar varios pueblos y decidió juntar en este valle a los indios de distintas encomiendas y lenguas que habían sido desnaturalizados, maltratados
Humillados y ofendidos, y sumados más de 500 con sus familias, llegando a los 120 indios de demora en cabeza de la corona. Corría 1615, lo nominó San Lorenzo de Urabá y buscó doctrinero para manejar tal confusión de lenguas y culturas. Al año siguiente fijó linderos en el sur y se posesionó como doctero un maestro, Juan Gómez de Ureña, que provenía de una familia de la ciudad de Antioquia que no se destacaba propiamente por sus conductas ortodoxas. Ante el aumento de gentes, se le concedió a este doctrinero la facultad de doctrinar a todas las gentes del valle, dispersas en rancherías. Nada diré de su incapacidad para el pastoreo de almas y su placer por los pleitos con el cura de la ciudad y con los visitadores, y con el obispo por su gusto por las mestizas con las que se reprodujo y de las cuales venimos todos los antioqueños, incluido Alberto Gómez, que lo vi por aquí, Juan Gómez de Ureña. Algunos historiadores, hasta los de las academias, confunden el origen de este poblado con la gestación de Medellín, dos entes distintos. Con el de San Lorenzo se inició un proceso interesante y dinámico que ha concluido con lo que hoy son 10 municipios del Valle del Aburrá, unos nacidos de dicho poblado y otros de la villa de Medellín. Por entonces eran muchos los recién llegados que practicaban el oficio de mercaderes, arrieros y tratantes, pues no había nacido el mundo del comercio. El escribano de la ciudad pasaba más tiempo en el valle que en la cálida y decaída ciudad, ya que varios residentes se apresuraron a comprar las tierras que antes estuvieron estancadas en manos de los rodas y sus preferidos, lo que atrajo a mineros acosados y a ganaderos sin mercados ni carnicería. Llegaron al valle una cantidad de blancos con sus criados desde Toro, Cartago, Anserma y Arma, Mariquita y Ibagué, Cáceres, Zaragoza y Remedios, Tunja y de la propia Sabana Reynosa. De todos ellos descendemos. Poco después, vecinos de la ciudad y residentes en Aburrá comprendieron tal vitalidad del valle que se sintieron deseos y envidias en las decadentes poblaciones que tenían que abastecerse del valle, como las casi destruidas Antioquia, Cáceres, Zaragoza y Huamocó. Un grupo de mineros establecidos con sus negros en la muy rica y populosa ciudad de Los Remedios notaban cómo sus placeres se agotaban aquí y allá y se vieron obligados a empacar archivos, herramientas y negros y armar sus reales y ranchos más al norte, precisamente al oriente del altiplano de Río Negro, por donde pasaban las arrias y cargueros con bastimento para la móvil ciudad minera, que no era antioqueña, sino reynosa. Y quisieron pasarse a lo mejor de la gobernación antioqueña, a lo más promisorio, y en donde tierras y ganados, mulas y yeguadas valían mucho. El cabildo de la ciudad, alarmado ante la incapacidad del doctrinero Gómez de poner orden entre los aburreños, decidió nombrar en 1628 un alcalde de la Santa Hermandad como primera autoridad para todo el valle, sin soltar la jurisdicción, y quien instó al doctrinero para instaurar otra devoción, otro santo que hiciera mejores milagros que San Lorenzo. San Lorenzo se dejó solo para los indios y para las castas indómitas se impuso la Virgen de la Luz, Virgen de las Candelas o simplemente Virgen de la Candelaria, que pervive desde 1630. Cuando ya todo el valle estaba repartido como propiedad privada, se inició otro proceso para estrechar a los indios del sur del valle, que eran unos ya libres de moverse y otros quedaron adscritos, como adheridos al suelo, casi inmuebles. Mucho interés manifestaron algunos forasteros adinerados, como el cura de Zaragoza, un censurado doctor Miguel Heredia, quien, sin abandonar su aurífero y brillante curato, compró un hato muy bien situado en medio del valle, el hato de Aná, bañado por la quebrada de su nombre. Para manejarlo, mandó traer a un sobrino desde Andalucía.
el mismo que allí se desconcertó y desatinó tanto que se acabó con el patrimonio sacerdotal y el de sus herederas hasta tal punto que los beneficiados con las disposiciones fueron unos mulatos Acevedo y unos cuantos pobres a los que permitió establecerse en ranchos en las orillas de la quebrada de Aná, que se alzaron de tales maneras que fue imposible su desalojo. Esa sabia locura del sobrino de apuntar a la plebe fue el origen espontáneo de un sitio, el de Aná, germen de la villa. Nada pudo la necia cordura de las autoridades para volver todo aquello al estado de quieta y pacífica posesión del rico hato. Y los Acevedo, compradores de la mejor tierra del hato de Aná, levantaron al lado de la casa de la hacienda y frente a un corral del rodeo una rústica ermita a la Candelaria, ya que ellos mismos, como la mayoría de editadores, pertenecían a las castas. Como la mayoría de editadores, prestigiosos remedianos, compraron tierras en este valle y lograron que la corona redujera la jurisdicción del pueblo de San Lorenzo en beneficio del encomendero Fernando de Toro, todo un motor de la economía y progenitor de muchas familias blancas, por donde nos entra el sefardita y ahora tramitan ciudadanías de no sé qué cosas y cortada de prepucios, en cosas en las que no me meto. Por entonces, en medio del pleito por las tierras del invadido hato de Aná, ya se oficiaba en la ermita. El corral de enfrente hizo las veces de placita. Los invasores vendieron solares y los callejones entre las casas semejaban calles tortuosas como las vemos en el centro de la ciudad. Y eran tanto los blancos y pudientes de toda la provincia que educaron a sus hijos como sacerdotes sin curato, quienes para sus oficios levantaron capillas cerca de las rancherías en las que oficiaban y echaban ungüentos y aplicaban sacramentos para despertar las iras del cura de la ciudad por el atractivo de tales ermitas que ellos se convirtieron en sitios. Y llegaron tantos asturianos, andaluces, castellanos, canarios, portugueses y hasta vascos, que el cabildo prohibió en adelante que los blancos recién llegados de Europa pasasen de la ciudad a los sitios de Aburrá. En consecuencia, los recién inmigrados preferían llegar directamente al valle para eludir a la pobre ciudad y cabildo. Si en la ciudad reposaba el gobierno, en Aburrá quedaba la vida. El obispo, ante la multitud de gentes, resolvió sacar 4 doctrinas de la primitiva del pueblo de San Lorenzo. Una de las doctrinas se llamó Aná, la de la Candelaria. Desde 1668 o poco después, los residentes quisieron ser villa independiente, y comenzaron tensiones entre los eclesiásticos, los ganaderos, los proveedores vivos y los mercaderes. El doctrinero de Aná se negó a pagar emolumentos al cura de la ciudad, ya que eran mayores los diezmos de Aná que los de la ciudad. Los ricos ganaderos se tomaron el cabildo de la ciudad para ellos solos manejar los precios de toda vitualla en desmedro de los muchos consumidores. Los agricultores se negaban a llevar a carretos a la ciudad y sus rancherías vecinas, y los mercaderes no registraban lo suyo ni lo destinado a surtir minas hasta la ciudad. La tensión era perfectamente comprensible. Desde la audiencia se veía conveniente una villa más en el suelo antioqueño, en vista de las decadencias y de la guerra que mantenían los chocóes, y podrían convivir en el Valle de Aburrá el viejo pueblo de indios y la nueva villa. Eso dijo la audiencia. Se hablaba entonces que ya Aburrá era un país aparte y sitios como el de Aná, un puerto seco. El río era medianamente navegable. Un gobernador, Montoya, se emparentó por noviazgo con la familia de los opuestos a la villa, grandes ganaderos, y con repugnancia obedeció una real provisión, por la que decretó en 1670 la primera erección. 1670.
la primera erección en Villa del sitio de Aná, y la llamó Villa de Aná, que era el lugar mejor y más aparente sobre los demás del valle, pues ya tenía doctrina aparte y alguna planta con plaza y calles, es decir, ya tenía fundamento, mas no había fundación. Además era un cruce de caminos, pero este personaje le fijó una jurisdicción ridícula, hoy diríamos de varias cuadras, una jurisdicción que hacía imposible la vida económica para el cabildo. Los opuestos, además, lograron contradecir esa primera erección y se anuló todo lo actuado por la misma audiencia. Eso sí, uno de los ricos opuestos a la villa aprovechó la coincidencia, o varias coincidencias, la muerte del viejo doctrinero, los vericuetos de los pleitos, la visita del obispo de Popayán, del que decían ser parientes sin serlo, y la efímera existencia de la villa para presionar como primer cura propio, cura rector, a uno de sus hijos, el doctor Lorenzo de Castrillón. Al tiempo, se vivía en la corte española otro drama y tensión por la impotencia del heredero de los Habsburgos. Los aburreños no se quedaron quietos, buscaron apoderados e intrigaron tanto en la corte madrileña que el último aliento de la madre gobernadora, madre del incapaz príncipe, fue exhalado por los empujones y la intercesio del entonces conde de Medellín, 4 días antes de la proclamación del pobre príncipe como mayor de edad. La gobernadora de la monarquía ordenaba con sobrecarta, es decir, con amenaza, con sobrecarta, y todo, que se confirmara la primera erección y creación de la villa, y nombró un nuevo gobernador en la persona de Miguel Aguinaga, al que le ordenó que antes de pasar a la sede del gobierno en Antioquia, erigiera definitivamente y sin reversa al sitio de Aná como villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, un 6 de noviembre de 1675. Gracias.